segunda conferencia de este otoño del Centro de Estudios en Ciencia y Religión en torno a la figura de el padre jesuita Pierre Teilhard de Chardin, después de haber pasado el reciente congreso, el 10º Congreso Latinoamericano de Ciencia y Religión, en donde también hubo ocasión de acercarse a él. Ya el doctor Juan Manuel Rodríguez Caso, que nos acompaña, nos había ofrecido otra conferencia más previamente en torno a la figura de este gran personaje. Y hoy en particular el tema gira en torno a una de sus obras más significativas, que es El fenómeno humano, una obra escrita hacia los años 30, aunque fue publicada póstumamente poco después de la muerte del padre Teilhard de Chardin, el gran paleontólogo, filósofo, místico, poeta, que pues sea como sea, a pesar de cierta marginación que tuvo que experimentar, hoy es reevaluado, reconsiderado, al menos en los aspectos más positivos que son verdaderamente estimulantes al pensamiento, incluso el pensamiento católico, como, como lo podemos constatar en los últimos pontificados. Pero el título de la obra, como ya nos explicará el doctor, a quien voy a presentar enseguida, también habla de una nueva manera de mirar al ser humano en conexión con la naturaleza a la luz de la visión científica contemporánea, aunque desde luego que la pretensión del padre de Chardin es más amplia y ambiciosa, pero ciertamente nos hace reconsiderar la solidaridad, diríamos, cósmica que hay entre el hombre y el universo, y por otro lado su singularidad. De todo ello nos va a hablar, introducir el doctor Juan Manuel Rodríguez Caso, a quien me permito presentar nuevamente, porque para los que estuvieron o pudieron estar la vez pasada, pues quizá ya han escuchado, pero para los que no, me permito introducirlo. El doctor Juan Manuel Rodríguez Caso es doctor en Historia y Filosofía de la Ciencia por la Escuela de Filosofía, Religión e Historia de la Ciencia de la Universidad de Leeds, en el Reino Unido. Estudió también una licenciatura y maestría en Ciencias Biológicas en la UNAM, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 1. Se ocupa principalmente de la historia del darwinismo, el diálogo entre ciencia y religión y el desarrollo de la antropología victoriana. Pues sobre todo esta visión prevaleciente del siglo XIX y sus ecos. El doctor Rodríguez Caso es miembro de diversas sociedades científicas internacionales, como la Sociedad Británica para la Historia de la Ciencia, la Sociedad Internacional para la Historia, la Filosofía y los Estudios Sociales de la Biología, y actualmente funge como miembro del Consejo Asesor de la Red Internacional de Investigación para el Estudio Social de la Ciencia y la Religión. Muchas gracias, Juan Manuel, por aceptar la invitación, y pues esperamos con mucha expectación y gusto volver a oírte. Muchas gracias. Adelante. Muchas gracias, Juan José, por la presentación. Muchas gracias a todas, a todos por estar conectadas de nueva cuenta en esta segunda plática. Bueno, como ya brevemente comentaba Juan José, supongo que una manera de empezar esta plática es empezar con cómo llegué yo con el tema de Teilhard de Chardin. Porque digo, no es una historia muy normal dentro del ámbito en el que a mí me tocó. Como ya comentaba Juan José, yo soy biólogo, yo hice la licenciatura en biología en la UNAM, en la Facultad de Ciencias. Sin embargo, por diversos intereses que siempre he tenido, que tienen en muchos casos que ver con estas cuestiones como el diálogo entre ciencia y religión,
Me terminé por enfocar desde un principio en la carrera en cuestiones relacionadas con historia y filosofía de la ciencia. Eso fue lo que me terminó llevando en algún momento, sobre todo cuando ya tuve que hacer mi elección de tema y demás para buscar titularme en algún momento. Eh, Me interesó mucho el tema de la visión evolutiva del padre Pierre Teilhard de Chardin. Como ya brevemente también se comentó, pues hay una enorme cantidad de controversias que rodearon la vida y la obra de Teilhard. El hecho mismo de que la obra, básicamente toda su obra, fue publicada póstumamente, aunque eso no impidió que durante muchos años circulara de manera, vamos a decir, subterránea, gracias a una red de amigos, de familiares que lograron que esta información, que todo este material que Teilhard iba desarrollando desde el exilio, sobre todo en China, se fuera divulgando en diferentes sectores. Es un hecho que la explosión, por decirlo así, del reconocimiento y las críticas, algunas de ellas terriblemente viscerales, sobre todo desde el ámbito científico, que porque terminó por recibir tanto la obra como la persona de Teilhard, se desataron una vez que falleció en 1955, ¿no? De hecho, una parte de la plática la quiero centrar sobre todo hacia el final, en retomar algunos casos que distan mucho de ser los únicos, de cómo se ha ido y en qué términos se ha ido retomando la obra de Teilhard, sobre todo desde la ciencia, que siempre me ha parecido muy llamativo, dadas las críticas viscerales que surgieron en su momento, cómo ha tenido un impacto mucho más positivo de lo que se suele conceder. Y eso a lo mejor tiene mucho que ver con la manera en la que en ocasiones se entienden las relaciones entre ciencia y religión, sobre todo en los ámbitos en los que yo me he movido, que suele existir una idea muy clara, según mucha gente, en torno al conflicto que siempre ha imperado, según dicen, entre la ciencia y la religión. El caso de Teilhard me parece que es uno entre muchísimos que dan cuenta de una visión totalmente diferente de esa relación, ¿no? Entonces, bueno, lo que les voy a presentar a continuación, pues tiene que ver con el trabajo que realicé en su momento como parte de mi tesis de licenciatura en la UNAM, en la cual lo que quise hacer fue analizar de alguna manera el contenido evolutivo, estrictamente evolutivo, del trabajo del libro de El fenómeno humano. ¿Por qué el libro del fenómeno humano y no otro, siendo que Teilhard tiene una serie de obras relacionadas, todas ellas con temas de evolución humana? En parte supongo que tengo cierta afinidad por meterme en problemas. El libro del fenómeno humano es un libro que no es de fácil lectura, aunque les voy a leer ahorita la advertencia que el propio Teilhard hace en torno a las características de la obra, que él mismo las define como una obra estrictamente científica. Creo que una de las cosas que me ha quedado claro después de muchos años de estar leyendo y en contacto con el pensamiento de Teilhard de Chardin, es que su idea de ciencia definitivamente no es la de otras personas. Ese es posiblemente uno de los grandes problemas que surgieron y siguen surgiendo en muchas personas, ¿no? La propia idea de cómo se concebía la ciencia en las comunidades de biólogos, por ejemplo, de su época, a cómo lo entendió él, es muy diferente. La visión de Teilhard es una visión sintética, es una visión que no tiene ningún problema en retomar discusiones filosóficas o discusiones teológicas como parte del mismo discurso científico. Para muchos otros, siempre eso es un poco complicado, por no decir pecaminoso en cierta medida, en la medida en la que se promueve esta idea de que la ciencia tiene que estar separada como práctica, como discurso, de otras formas de conocimiento, ¿no? Como puede ser la filosofía. Entonces, bueno, la obra de Teilhard reúne todos esos elementos y eso hace que su lectura y su comprensión, en lo que por lo menos es lo que yo entiendo así,
no es de fácil acceso para mucha gente. Sí se necesita de una cierta cantidad de antecedentes que te permitan hasta cierto punto poder valorar el discurso de Teilhard. Eso creo que es algo que creo que debe de quedar claro desde el principio, ¿no? Entonces, bueno, voy a proceder a compartirles la pantalla con una pequeña presentación que realicé para el día de hoy. Si hay alguna, qué sé yo, comentario, duda, por favor, háganmela sin ninguna pena. Temo que yo al momento de compartir no les voy a estar viendo, no voy a estar viendo la pantalla, o por lo menos si alguien levanta la mano o cosa parecida. Entonces, si alguien de todas maneras tiene una pregunta, por favor, interrúmpanme, que no pasa absolutamente nada, por favor. Entonces, me voy a compartir la pantalla. Si me indican si ya se ve la presentación, por favor. Ya se ve. Ok, bueno. Ok, pues bueno, como el título indica, la presentación la quiero centrar en este libro del fenómeno humano, como este punto de encuentro entre diferentes disciplinas, entre diferentes enfoques. La biología, sobre todo él desde el campo más desde la paleontología, que es a lo que él se dedicó toda la vida. La filosofía, que como veremos fue un profundo interesado y además digo, con una formación muy amplia en temas filosóficos, sobre todo con grandes conexiones con la filosofía alemana, sobre todo con Hegel, y sus intereses teológicos, que se van a ver reflejados en mucho del propio lenguaje que utilizó a lo largo de la obra. Es una obra que, a pesar, insisto, de la advertencia inicial, que bueno, se las voy a leer, el primer párrafo, por ejemplo, que es me parece muy, sirve de ejemplo de las intenciones de Teilhard. Él empieza diciendo: para ser comprendido de una manera correcta, el libro que presento a mis lectores pide ser leído no solo como si se tratara de una obra metafísica, y menos aún como una especie de ensayo teológico, sino única y exclusivamente como una memoria científica. La elección misma del título así lo indica: solo el fenómeno, pero también todo el fenómeno. Ese párrafo, con lo que él inicia esta advertencia, que de hecho es una advertencia de poquito más de 2 páginas, en las cuales él explica diversas razones que le llevan a este trabajo, al libro del fenómeno humano. Insisto, a mí siempre me ha dejado cierta duda de qué tan científico es, o por lo menos científico en un sentido amplio o en un sentido más hacia otros miembros de esta comunidad científica, ¿no? Su manera de entender ciencia involucraba todo, y eso creo que, insisto, es parte de una discusión que todavía seguimos teniendo sobre cómo entender y cómo poner en práctica la ciencia, ¿no? Bueno, hoy, a diferencia de hace 15 días, hoy sí voy a enfocarme un poquito más en hablar un poquito de la vida de Teilhard de Chardin para ubicar algunas cuestiones generales, sobre todo de su formación, de su trabajo, en el ámbito sobre todo científico. Señalar un poquito cómo fue que llegó este libro, cómo es que trabajó en él a lo largo de diferentes momentos de su vida. Como ya lo mencionaba Juan José, el libro fue escrito originalmente en la década de los 30. Sin embargo, Teilhard hizo una serie de cambios, algunos de ellos importantes, como fue esta advertencia hacia finales de la década de los 40, que de alguna manera fueron complicándole la vida, que eso es lo que derivó en muchos casos en esta serie de advertencias que se hicieron desde la Congregación de la Fe para que la obra de Teilhard no fuera leída en su momento. De hecho, por aquí tengo el texto de la advertencia que en su momento se hizo de la obra de Teilhard para que la lean. Mencionaré un poquito, ¿no?, las generalidades en torno a la obra de Teilhard, del fenómeno humano, cómo es que explica los diferentes momentos y pasos por los que ha pasado la vida
hasta llegar al ser humano, pero también, y esa es la parte tal vez más complicada de este libro, cómo va a seguir el proceso evolutivo. Una de las grandes críticas de los biólogos evolutivos, sobre todo los más famosos que pudo haber habido en el siglo XX, le han criticado arduamente esta parte de la obra a Teilhard, ¿no? Por este sentido teleológico que le quiere dar al proceso evolutivo, siendo que es un consenso entre la enorme mayoría de los biólogos evolutivos, agnósticos en su mayoría, ateos otros más, en torno a la no direccionalidad del proceso evolutivo, ¿no? A que es un proceso que se entiende en términos de azar. Como ya veremos, Teilhard también no está lejano de la discusión del azar. Sin embargo, la propia idea de azar en Teilhard no es la de otros científicos. De hecho, en términos cortos, él habla de un azar dirigido, cosa que sigue trayendo muchos problemas en cuanto a cómo entender esta idea, ¿no? Y finalmente, pues quiero platicar un poquito a través de algunos ejemplos de este impacto que ha tenido con el paso de los años la obra evolutiva de Teilhard, ¿no? Como también ya se mencionaba, con diversos papas vamos a encontrar referencias a la obra de Teilhard, algunas más positivas que otras, pero también en algunos teólogos, y sobre todo a mí me interesa mucho en la influencia que ha tenido en biólogos, sobre todo, y hay algunos que me parece que no hay que dejarlos de lado, porque incluso el día de hoy hay científicos, hay biólogos muy importantes que han retomado de manera explícita la obra de Teilhard para redirigir de alguna manera las discusiones sobre la propia teoría evolutiva contemporánea. Entonces, bueno, ya llegaremos a ello. Ok, entonces, muy brevemente, una introducción a la vida de Teilhard de Chardin. Esta foto que les pongo aquí, como bien dice ahí, es Teilhard de Chardin cuando tenía alrededor de 12 años. Él nace en Francia, hacia el sur de Francia, en la región de Auvergne, un 1 de mayo de 1881, el cuarto de 11 hermanos. Con este pequeño detalle, una nota cultural, era un pariente lejano de Voltaire por el lado materno, que eso de repente le daba un cierto aire de aristocracia a la familia. Él se involucró con los jesuitas desde muy joven. Él ingresó a la escuela básica y posteriormente al noviciado en 1899. Sus primeros votos los hace el 25 de marzo de 1901. Y esto que me parece que es importante, Teilhard siempre es un personaje que nunca dejó de estudiar. Desde muy joven estuvo involucrado en diferentes tipos de estudio, más allá de la propia carrera eclesiástica, como fue, por ejemplo, la obtención del título en literatura en 1902, anterior a sus estudios en filosofía, que los va a desarrollar en Jersey durante 3 años, para posteriormente hacer una serie de prácticas en las cuales se fue a Egipto a trabajar como profesor de bachillerato durante algunos años. Es también durante esta estancia en Egipto, en el Cairo, cuando va a tener sus primeros contactos más o menos formales con la paleontología y con la arqueología. De hecho, algunos de sus primeros escritos más técnicos, digamos, en torno a temas de paleontología, los va a desarrollar en esta época durante su estancia en Egipto, ¿no? Posteriormente, un periodo que siempre es muy interesante es el periodo en el cual él se va a estudiar teología a Hastings, en el sur de Inglaterra, una pequeña isla que está entre Francia e Inglaterra, entre 1908 y 1911. Hay dos situaciones, aquí nada más les pongo una de estas situaciones que son muy interesantes en torno al desarrollo académico de Teilhard. Una de ellas, que es la que les pongo aquí, es su contacto y la lectura con un libro que le va a marcar, no solamente a él, sino que marcó a toda una generación de filósofos que estaban interesados sobre todo
en las perspectivas más de corte vitalista, más alejado sobre todo del materialismo que empezaba a imperar en ciertos sectores académicos en Europa, como es la obra de la evolución creativa de Henri Bergson. Esta es una obra que lo va a introducir de manera plena tanto a la idea de evolución como a la importancia, en este caso, de estas visiones más de corte vitalista, que son las que defendía el propio Bergson. Es también durante esta época que va a conocer algunos de estos personajes que algunos años después van a estar involucrados en esta situación que les pongo un poquito más abajo, que es las excavaciones en Piltdown, que derivaron en posiblemente uno de los más grandes fraudes científicos de todo el siglo XX, por lo menos uno de los más estudiados en muchos sentidos, que fue los fósiles que se encontraron en esta región de Inglaterra, en Piltdown. Hay algunos biólogos, sobre todo, que de manera bastante visceral y con bastante poca información en ocasiones, le echaron literalmente la culpa a Teilhard por haber organizado, por haber sembrado este famoso cráneo que al final se descubrió que era un cráneo que básicamente era la parte de arriba del cráneo era de un ser humano, la mandíbula era de un orangután, y se lograron a través de diversas técnicas, hicieron como lo pegaron de tal manera que parecía una especie de fósil intermedio, un eslabón perdido, que es parte de estas lógicas de discusión que había en esas épocas, hasta donde yo he podido leer sobre esta situación. Teilhard, a pesar de muchas, y no nada más porque está interesado en la obra de Teilhard o en él mismo, es que lo defiendo, sino que más allá de eso no existen evidencias como tal de que haya tenido tal participación que se le suele achacar, ¿no? Más bien, él vivía muy cerca del lugar donde se descubrió el cráneo. Él conoció a las personas que estuvieron involucradas en este descubrimiento, sobre todo la gente que trabajaba en el Museo de Historia Natural de Londres, pero nunca hubo mayor participación, por lo menos que se haya quedado realmente registrada, ¿no? Esta es una de esas críticas que en ocasiones pareciera que suelen hacerse más desde la víscera, en muchos casos, y no tanto desde la evidencia. Desafortunadamente es uno de esos casos que va a quedar en la especulación, básicamente porque quien descubrió físicamente el cráneo falleció a los pocos meses de haber descubierto el cráneo. Entonces hay muchas especulaciones en torno al papel que pudo haber jugado un paleontólogo amateur llamado Charles Dawson. Entonces, bueno, es uno de esos episodios que se suelen relacionar mucho con Teilhard, pero de manera a veces bastante sesgada en muchos casos, ¿no? Bueno, nada más por seguir aquí con el orden cronológico. Él finalmente fue ordenado sacerdote un 24 de agosto de 1911 y un año después obtendría su título de doctorado en ciencias. Él, pues, el título, su especialización terminó por ser en paleontología. Particularmente él se encargaba de trabajar con estudios sobre mamíferos, sobre todo los mamíferos que estaban relacionados con los diversos fósiles de humanos que se empezaron a encontrar desde el siglo XIX y buena parte de inicios del XX en diferentes partes del mundo. Teilhard estuvo involucrado en muchos de estos descubrimientos, tanto en Asia como en África particularmente. Una de las grandes experiencias que posiblemente marcó su vida en muchos sentidos, que sobre todo le hizo profundizar mucho en la importancia de la parte espiritual en su vida, fue cuando tuvo la experiencia como camillero durante la Primera Guerra Mundial. Él básicamente trabajó junto con muchas otras personas en las trincheras, en las guerras de trincheras que se dieron en esta época. Él conoció de primera mano pues todo lo que eso trajo consigo en términos del dolor que implicaba la guerra en sí misma, por ejemplo, ¿no?
Esa fue una experiencia que le marcó y que fue definiendo mucho de sus escritos, sobre todo aquellos que estaban relacionadas con la mística, como un libro que es muy bonito en ese sentido, que es el Medio Divino, que se llama, por ejemplo, surge mucho de estas experiencias, ¿no? Posteriormente se va a dar esta situación en la cual esos escritos que fue desarrollando Taylor fueron llegando al conocimiento del Vaticano y empezaron a haber unas ciertas tensiones, no solamente con la Compañía de Jesús, los propios jesuitas también le fueron poniendo un cierto alto a muchos de estos escritos. En conjunto, toda esta situación lo llevó a este exilio o una estancia, depende de quién lo diga, que tuvo en China, en Pekín particularmente, durante alrededor de 23 años, con una serie de viajes que terminó por realizar en diversos momentos de esa estancia o de ese exilio, a Estados Unidos, a Francia, a diversas partes de África, de Asia, etcétera, ¿no? Todos estos viajes tenían como objeto cuestiones académicas, bien sea porque iba a dar pláticas, a pesar de la inminente censura que fue surgiendo con el paso de los años. Taylor siguió siendo invitado en numerosas ocasiones a impartir pláticas o conferencias en diversos lugares del mundo. Era un personaje harto conocido en ese sentido, a pesar de la censura que se fue desarrollando, ¿no? Este tipo de fotos, como la que les pongo aquí, es una foto del propio Taylor durante su estancia en China, en este caso con el grupo de científicos, de paleontólogos chinos, todos ellos, que participaron en su momento del descubrimiento del hombre de Pekín, por ejemplo. Taylor no lo descubrió como tal el fósil, pero sí tuvo un papel importante dentro del trabajo que llevó al descubrimiento de este fósil, ¿no? Que es uno de los más importantes que se descubrieron en esa época, ¿no? Una forma de Homo erectus que se conoce actualmente, que en aquel momento fue que se definió como el hombre de Pekín. Después de esta estancia o exilio, como se quiera llamar, en China, regresó todavía a Francia durante un periodo más o menos corto, para posteriormente irse a Estados Unidos. Fue en Estados Unidos donde terminó por residir ya los últimos años de su vida, hasta su fallecimiento, un 10 de abril de 1955, que tiene aparte, es muy significativo, porque fue un domingo de resurrección, el día que falleció. Aquí les pongo una foto de la tumba de Taylor en Nueva York, que actualmente está originalmente a él lo habían enterrado en lo que eran los terrenos del noviciado jesuita. Actualmente eso ya no es parte de la compañía. De hecho es un terreno que quedó atrás de una escuela de cocina. Es una cosa un poco extraña y folclórica, pero bueno, la tumba ahí sigue. Y lo que les pongo aquí es el texto traducido al español de la advertencia que en su momento el Santo Oficio, la Congregación de la Fe, circuló entre las diversas congregaciones y comunidades, en básicamente todo el mundo, sobre el peligro que implicaban las obras de Taylor. Esta advertencia, que fue dada en el 30 de junio de 1962, en el mismo año en el que inician el Concilio Vaticano II, para esta época la obra de Taylor ya se había estado publicando de manera bastante importante, tanto en francés como diversas traducciones, sobre todo en inglés. Había ya empezado a haber un movimiento bastante importante, y es por ello que se ve la necesidad de sacar esta advertencia, ¿no? Que sobre todo, si se pueden leer el segundo párrafo, la parte de la opinión en temas de filosofía y de teología era lo que obviamente tenía muy preocupados, ¿no? Las opiniones de Taylor en ese sentido, insisto, tener esta visión sintética en la cual la misma ciencia, como la filosofía y como la teología convergían en una sola visión,
causaba grandes preocupaciones, ¿no? Sobre todo en cuanto a la posibilidad, como bien dice ahí, de ofender a la doctrina. Y se le pedía, pues, de alguna manera, a todos aquellos encargados de la formación, sobre todo de los más jóvenes, que tuvieran cuidado con esta obra que resultaba por demás controversial, por decirlo de alguna manera, ¿no? Esto no impidió que, como aquí lo pongo, pues la obra al final fue avanzando a pesar de muchas cosas, ¿no? Eh, Estos escritos que se fueron dando en la década de 1930, de hecho, el libro va a surgir de un ensayo anterior que escribió Taylor, en el cual empieza a, a pensar y a repensar cuál es el lugar del ser humano en el planeta, en el universo, cuál es su lugar en la vida. Al final, el tema central de la reflexión o de las reflexiones que va a terminar por hacer Taylor en diferentes momentos, pues va a ser el ser humano en un sentido amplio. Esta idea de hablar del fenómeno, que es una parte de la advertencia que él hace al inicio del libro, tiene que ver con esta concepción que, como ya les explicaré, Taylor abordaba el estudio de lo humano filosóficamente, no desde el dualismo. Él, por diversas razones e influencias que fue teniendo a lo largo de su vida, se alejó de las posiciones dualistas, que pues sabemos que en muchos casos están muy vigentes dentro del estudio de la ciencia. Taylor, por lo menos varios de sus biógrafos, y yo mismo coincido en ello, se le debe de considerar más como un monista. Para Taylor, la materia y el espíritu son dos reflejos de la misma situación, de la misma. No hay una diferencia de grado entre lo material y lo espiritual o lo mental. De hecho, es parte del mismo fenómeno. Por eso, cuando Taylor habla de entender y estudiar el fenómeno humano, es buscar entender a lo humano en toda su extensión, es decir, la evolución en términos biológicos, es cómo fue cambiando físicamente el ser humano a lo largo de muchos años, cómo fueron surgiendo estas características que se consideran exclusivas del ser humano, como puede ser el bipedalismo, por ejemplo, el desarrollo del cráneo, por ejemplo, para poder tener un cerebro de cierto tamaño, el pulgar oponible, por ejemplo, etcétera, ¿no? Que eso es una parte muy importante, pues, de la discusión que han tenido los antropólogos básicamente desde que surgió la antropología física en el siglo XIX, sobre todo, ¿no? Pero también ver a la parte cultural, por ejemplo, la parte social, el ser humano, más allá del individuo, verlo como parte de un conjunto, de una población. Y más allá de verlo así, es también verlo en su relación con otros organismos, en su relación con el ambiente, cómo interactúa, cómo puede llegar a afectar el ser humano, incluso ese ambiente, ¿no? Y esta parte que siempre es muy controvertida, la parte espiritual o mental, que dependiendo de la obra puede incluso considerarse como un sinónimo, en la cual es un reflejo de lo material, no es algo aparte. Cuando habla, sobre todo Taylor, de la noósfera, la esfera de lo mental o de lo espiritual, está hablando de una extensión que se da de manera orgánica desde lo material, no está hablando de algo que haya que entender por separado. Entonces, el fenómeno humano, pues es esta visión mucho más compleja sobre el propio ser humano de lo que muchos antropólogos, por ejemplo, habían concebido en el siglo XIX, por ejemplo, ¿no? La obra, pues fue pasando por diferentes momentos de cambios, de correcciones, etcétera. La advertencia, como les comentaba, fue introducida por el propio Taylor en la década de los 40, ya después de haber escrito la mayor parte del libro, que buena parte tenía que ver con estas presiones a las que él fue sometido durante diversos momentos de su vida, ¿no? Intentar ser sobre todo claro, honesto en ese sentido, intentar no
no sé, no vender algo que no era, sino intentar ser sobre todo muy claro, en un afán también de intentar evitar estas advertencias que al final simplemente no lo logró, porque como ya se ha comentado, pues fue hasta después de su fallecimiento en 1955 cuando se logró que estas obras fueran publicadas, se fueron publicando de manera escalonada, sobre todo en francés. Fue esta editorial, la Editions du Seuil, que es una editorial católica, la que se encargó en buena medida de ir sacando adelante esto. Y en conjunto, que eso es algo que siempre me ha llamado mucho la atención, todas las obras de Teilhard, además de la advertencia, en la parte, al inicio de la obra, viene una serie eh, de aclaraciones sobre que estas obras, las obras de Teilhard, fueron publicadas en función de que hubo un comité científico y un comité general de personajes, en este caso encabezados por la reina María José de Bélgica, por ejemplo, que estuvieron a cargo de fomentar las ideas de Teilhard. Y entre esa lista, pues hay gente muy interesante, porque hay desde gente relacionada con el ámbito científico como tal, sobre todo franceses, muchos de ellos, biólogos, paleontólogos franceses, algunos muy famosos, como el caso de Jean Piveteau o Pierre Grasset, que son de los grandes zoólogos franceses del siglo XX. Hasta encontraron en algunos casos filósofos. El caso de Gaston Bachelard, por ejemplo, es uno de ellos, de los que estuvo de acuerdo, digamos, con esta lógica. ¿Quién más estoy viendo aquí la lista? En su mayoría, sobre todo eran franceses, ¿no? El caso de Claude Queneau, que va a terminar por ser uno de los biógrafos de Teilhard en francés, sobre todo. Es una lista bastante amplia y bastante representativa, ¿no? Lo cual habla de que desde esa época el impacto que había tenido en buena parte de la comunidad académica, filosófica, sobre todo los filósofos, pero también científicos, había sido bastante positiva, y aunque eso nunca restó que las críticas estuvieran a la orden del día, ¿no? En diferentes momentos. El libro, al final, es un libro, insisto, es muy polémico, pero que, como ya veremos, le ha abierto las puertas a muchos sobre una comprensión diferente del lugar del humano en la naturaleza, en el universo, y que sobre todo ha aportado mucho en cuanto a la importancia de la parte evolutiva. Ahora, cuando se habla de evolución en Teilhard, ese es uno de los problemas con los que yo siempre me metí desde un principio. La obra de Teilhard es muy complicado caracterizarla bajo alguna de estas etiquetas que se suelen utilizar mucho en la historia de la biología evolutiva: darwinismo, lamarckismo, neodarwinismo, mutacionismo, etc. De nueva cuenta, lo que termina por hacer Teilhard a lo largo de la obra es hacer una síntesis de todas estas propuestas. Teilhard nunca niega, por ejemplo, en ningún momento, la importancia de la selección natural como mecanismo, que eso es parte de lo que le puede ligar con la idea del darwinismo, sobre todo, ¿no? O el mutacionismo en cuanto al papel que pueden llegar a jugar las mutaciones como parte del proceso. Él al final hace una visión más de conjunto de todos estos elementos. Digamos, no se casó en ningún momento, perdón, con ninguna concepción en particular. Y eso me parece que es algo que, por lo mismo, siempre ha causado este rechazo, ¿no? Porque es difícil categorizarlo, salvo que se le hagan estas críticas a veces un poco burdas que se suelen hacer de su obra, es muy difícil categorizarlo, ¿no? Lo que les comentaba al principio, su idea de azar, por ejemplo. La propia idea que él tiene es esto que en francés se conoce como tâtonnement, que es una manera de hablar sobre un tanteo. Esto tiene que ver con
hay un investigador de la Universidad de Boston, ya retirado, el doctor Thomas Glick, que es un gran conocedor sobre todo del trabajo sobre cuestiones de introducción y recepción de ideas científicas en el mundo, particularmente de las ideas de Einstein y las ideas de Darwin. El trabajo del doctor Glick se ha centrado sobre todo en la influencia del darwinismo en España. Y es muy particular que en España estas ideas de Teilhard tuvieron un impacto muy positivo, sobre todo en los que terminaron fundando las escuelas paleontológicas en España a lo largo del siglo XX, particularmente uno de ellos, un paleontólogo catalán, Miquel Crusafont, que fue uno de los más influenciados por la obra de Teilhard. Y en los trabajos que ha realizado el doctor Glick ha señalado que esta idea del tanteo es una idea que Teilhard va a recuperar de las teorías económicas, sobre todo desarrolladas en Francia, de un economista llamado León Walras. Estas ideas tienen que ver, a su vez, con la manera en la que se organizaban los campesinos, sobre todo los pescadores, para poder, por ejemplo, organizar las ventas, estas ventas que se organizan en los puertos, por ejemplo. El tanteo en este sentido era que a partir, por ejemplo, de lo que podía llegar a pescar un pescador, valga la redundancia, hay un cierto universo, digámoslo así, ¿no? Es como por teoría de conjuntos esto, ¿no? Y sobre ese universo de lo que se pesca, pues uno va a escoger, va a tantear lo que es más adecuado o no en función de los propios intereses que tenga el pescador, ¿no? Se va a quedar con ciertos pescados que tengan ciertas características que él considere idóneas para la venta o para el consumo, etcétera, etcétera, ¿no? La idea de Teilhard va en ese sentido. Al final, él todo va a moverlo alrededor de esta lógica, que es lo que él va a denominar como la ley de complejidad conciencia. Es esta idea en la cual el proceso evolutivo va en un sentido determinado. Ese sentido determinado es la aparición del ser humano y más allá, que es lo que él va a denominar como el punto omega, pero el punto omega es la extensión de lo humano. En ese sentido, el proceso evolutivo tiene como fin siempre la aparición y el desarrollo de lo humano, que está llamado en un momento dado a converger en Cristo, en Dios, que ese es el objetivo final del proceso evolutivo. El azar en ese sentido se va entendiendo como este proceso por el cual se van dando una serie de convergencias, una serie de tendencias que van a ir encaminadas a la aparición del ser humano. Es esta direccionalidad, es esta manera teleológica de entender el proceso evolutivo lo que ha tal vez generado mayores fricciones con muchos biólogos evolutivos. La idea de Teilhard, cuando dice que esto se tiene que entender en términos eminentemente científicos, tiene que ver con que su lógica es, para poder llegar a entender el presente y desde el pasado, pues uno va haciendo una reconstrucción a partir, por ejemplo, de los fósiles, por ejemplo, ¿no? Se colectan los fósiles. Ahora, dentro de la idea de los fósiles, pues sabemos que el registro fósil siempre va a estar incompleto, que no vamos a tener, digamos, todas las piezas del rompecabezas, pero se puede llegar a especular de alguna manera o se puede ir extrapolando una serie de informaciones en torno a lo que fueron los seres humanos en este caso, por ejemplo, ¿no? Y en un sentido contrario, en este caso hacia adelante, Teilhard considera que puede hacer esas mismas extrapolaciones, pero hacia el futuro. En este caso, entendiendo siempre que, como les decía antes, él parte de este monismo espiritual y la mente no va a ser más que una extensión de lo material.
Entonces, al ser material, su idea de extrapolación va a ir en ese sentido. No se va, él no está suponiendo, por lo menos así lo quiere hacer ver, que se esté hablando de un espíritu que no es posible analizar o entender desde el punto de vista científico o positivo, como le suelen poner también, ¿no? Esa es un poco la lógica, ¿no? Para él el papel, el proceso evolutivo se da a través de esto que él denomina la ortogénesis, que la ortogénesis, les voy a leer una definición de uno de los diccionarios que se han creado en torno a los diferentes neologismos que fue creando Taylor a lo largo de su vida. Cuando él habla de ortogénesis, dice así: en sentido biológico, es una serie de pequeñas mutaciones anatómicas y psíquicas orientadas en el mismo sentido y que van adicionándose, constituyendo así un fenómeno de crecimiento continuo en la misma dirección. Que ese es un poco lo que ya les comentaba, ¿no? La idea de Taylor es que este proceso tiene un objetivo y ese objetivo es el ser humano y la extensión del ser humano, que en este caso es lo que él va a terminar por denominar la noósfera. Me parece importante señalar que, entre otras cosas, este tipo de influencia como la de Hegel, al día de hoy es un pendiente que tengo, es algo que me hicieron ver desde hace muchos años quienes me dirigieron la tesis en licenciatura, sobre todo una filósofa de la ciencia, me hizo ver esta conjunción de ideas de Taylor en torno sobre todo al papel de las mónadas, por ejemplo, cómo tenían que ver en alguna medida con las propuestas de Hegel. Y es el día en que sigo con ese pendiente de intentar profundizar en esa lógica. No he tenido a veces el tiempo, a veces también creo que es lo que me impone ponerme a leer a Hegel, particularmente la fenomenología del espíritu, pero ese es un trabajo pendiente, ¿no? Intentar sobre todo marcar de manera más clara la influencia que tuvo en su momento las ideas de Hegel en el pensamiento de Taylor sobre todo, ¿no? Una cosa que sí me parece que siempre es importante es esta idea que para Taylor la evolución es hablar del todo, no es hablar solamente de lo biológico. Para Taylor, hablar de evolución es entender el papel que juega el cambio en todos los aspectos de la vida, de la naturaleza, del universo. De hecho, ahorita después les voy a poner este esquema que ya les había puesto hace 15 días, que de alguna manera resume las diferentes etapas en las cuales concibe Taylor el proceso evolutivo, pero que sobre todo hacen un hincapié importante en el papel de todo un proceso de largo alcance que se da en diferentes momentos y en diferentes situaciones, ¿no? Bueno, creo que esto ya creo que ha quedado más claro. El ser humano es lo central para entender la visión evolutiva en Taylor, ¿no? De hecho, buena parte de su obra, no solamente el fenómeno humano, sino otras, por ejemplo, tiene otro que se llama El Grupo Zoológico Humano, tiene otro que se llama La Aparición del Hombre, que todos van encaminados en la misma lógica de plantear en términos científicos cómo aparece el ser humano, ¿no? Sobre todo considerando que cuando él está escribiendo estas obras, que son principios del siglo XX, hay una enorme cantidad de nueva información que fue surgiendo gracias a los diferentes descubrimientos de fósiles humanos que se fueron haciendo en diferentes partes del mundo. A Taylor, insisto, le tocó conocer de primera mano muchos de estos fósiles. Entonces fue un momento también muy particular en cuanto a la información que se fue generando dentro del campo de la paleontología en torno a todo este tema de la evolución humana, ¿no? Esta idea de las etapas, que eso me parece que muy importante y que reflejan de alguna manera algunas de estas nociones conflictivas, sobre todo para Taylor, ¿no? Y para
para otros autores, ¿no? Concebir el proceso a partir de procesos como la cosmogénesis, la biogénesis, la antropogénesis, la noogénesis y la cristogénesis. Las tres primeras se refieren al nacimiento del universo, el nacimiento de la vida y el nacimiento del ser humano. La noogénesis es toda una discusión en torno a si ya existe o va a existir en algún momento, sobre todo esta idea de que se habla de la noogénesis como una especie de esfera del pensamiento, que en algunas lecturas, a lo mejor un poco esotéricas, que de repente por ahí encuentra uno desde hace algunos años con Taylor, hay quienes suelen equiparar el desarrollo del Internet con esta idea de la noogénesis, como esta idea de las mentes conectadas o la información, redes de información conectadas, ¿no? Para finalmente llegar a esta idea de la cristogénesis, que obviamente este es uno de los aspectos que científicamente más problemas suele causar, ¿no? No solamente la idea de una direccionalidad, de un objetivo, sino que incluso ese objetivo, en el caso de Taylor, es muy claro, ¿no? Es la idea de la unión final de toda la humanidad en Cristo. Que eso, insisto, obviamente a todos aquellos que no tienen que ver o no les interesa las posibles relaciones entre ciencia y religión, suele ser un golpe un poco fuerte el escuchar este tipo de ideas. Y de ahí derivan y han derivado críticas bastante viscerales, ¿no? Algunas de ellas sobre todo de biólogos, por ejemplo, una muy famosa de Sir Peter Medawar, un inmunólogo británico, que hizo una reseña de la versión en inglés en su momento del fenómeno humano, y básicamente lo destroza en sus propias palabras, entendiendo que era poco más que un libro para niños, un libro que no tenía nada que aportar a la ciencia e incluso a la filosofía, según él, ¿no? U obras más recientes como las de filósofos de la ciencia como Daniel Dennett, que en su libro que se conoce como La peligrosa idea de Darwin, pone a Taylor dentro de un grupo de personajes, entre los cuales incluso incluye a Jean-Baptiste Lamarck y algunos otros, como personajes que hicieron muy poco o nada por la teoría evolutiva, incluso la demeritan, incluso le restan importancia, etcétera, ¿no? El caso de Dennett también hay que nada más como señalarlo como parte de un grupo de filósofos, de académicos, que se les suele conocer coloquialmente en ciertos sectores como los cuatro jinetes del apocalipsis, por ser promotores arduos de las agendas del nuevo ateísmo. Entonces, la visión de Dennett suele ser un poco extraordinariamente sesgada. Yo a veces paso de su perspectiva, pero bueno. Este es el esquema que les comentaba, ¿no? Que hace 15 días también se los ponía a manera de resumen de cómo entender la idea de evolución en Taylor en las diferentes etapas en las cuales él concibe el proceso. Las tres primeras, es decir, previda, vida y pensamiento, son etapas que las podemos entender perfectamente a partir del registro fósil. O sea, todo lo que ahí se puede ver son hechos, evidencias que uno mismo al día de hoy puede seguir encontrando en las explicaciones científicas, ¿no? Esto que él denomina en la cuarta etapa como la sobrevida, es esta idea que, insisto, él la concibe de hecho en dos momentos, y eso es algo que mucha gente creo que no termina de entender. La idea de direccionalidad en Taylor sí es un hecho, él de alguna manera la está afirmando en diferentes momentos, pero él dentro de su discurso incluye una idea que es la de que el ser humano, en función de este desarrollo que va a tener sobre su mente, sobre la mente en particular, va a desarrollar una serie de capacidades, y una de esas capacidades que va a terminar por ser muy importante es el libre albedrío. Entonces, él va a entender que una cosa es que todos estemos llamados a
esta convergencia en omega, a este proceso en el cual estamos llamados a finalizar todos en Cristo, pero él concibe la posibilidad de que la humanidad decida no hacerlo. ¿Qué es esto esta flecha que va hacia abajo en la cuarta etapa, que es esta idea de un colapso o una caída? Esta idea de Taylor surgió en su momento derivado del impacto que había tenido las bombas atómicas con las cuales se bombardearon a Hiroshima y Nagasaki en 1945. Esta idea de que a través del poder tecnológico, el poder con el cual se podían crear este tipo de armas, podía provocar que, a pesar de todo, la humanidad no consiguiera su objetivo final, que en este caso es esa convergencia en omega. Esa idea de Taylor, pues, que es lo que hace 15 días comentaba, llegó incluso a que algunos de los considerados como el padre de la bioética, el caso de Van Rensselaer Potter, retomar esa misma idea y plantear esta necesidad muy importante de que la humanidad se guiara a través de la bioética, es decir, a través del conocimiento de la ciencia, de la biología, pero siempre en términos de buscar soluciones de grupos, soluciones comunitarias, soluciones en beneficio de todos. Entonces, esta idea a veces no se suele tomar muy en cuenta, que Taylor, por más que estuviera pensando en un proceso que tuviera un fin, ese fin no necesariamente tendría que darse forzosamente. Está en nosotros, en nosotras, ver si estamos de acuerdo o no en llegar a ese punto. Y hoy en día, con todas las cuestiones que tenemos en torno al cambio climático, por ejemplo, pues este tipo de visiones retoman fuerza, ¿no? Que es en parte de lo que se discutió ahora en este congreso último latinoamericano de ciencia y religión, ¿no? Este tipo de visiones como la de Taylor van mucho de la mano de una concientización importante del lugar del ser humano, más allá de esa exclusividad que en algún momento se puede llegar a entender. El ser humano hay que entenderlo en el conjunto, con el resto de la humanidad y con el resto de la naturaleza y con el resto del universo. O sea, el uno es parte del todo, y eso es algo que siempre me parece que ha sido importante en la visión de Taylor, ¿no? Estos son algunos esquemitas que están presentes en algunas de estas traducciones españolas, que son las que mayormente conozco de Taylor, que hacen mucho hincapié en esta idea, ¿no? Como dice aquí, la idea de ir hacia omega a través de esta convergencia, por ejemplo, ¿no? Esta idea de la convergencia, tiene mucho que ver con que lo que les pongo aquí en la imagen en la derecha es como el escudo familiar de la familia de Taylor de Chardin, y hace mucho hincapié en la idea de convergencia, que es algo, se traduce algo así como todo lo que avanza converge. Es decir, Taylor desde muy joven tenía esta idea de que todos los procesos de la vida, los procesos evolutivos posteriormente, cuando los comprendió, tenían esta idea de ir hacia adelante y en un sentido de convergencia, más allá de las discrepancias y las desavenencias que luego rondan la vida. Él consideraba que sí era de gran importancia este proceso en el cual se iba dando un proceso de conjunto y de convergencia, sobre todo, ¿no? Esta misma lógica es la que se puede ver en esta figura, que esta figura sobre todo tiene que ver con la manera en la que se puede entender el proceso, sobre todo a nivel de los diversos fósiles, los diversos seres humanos que han existido. Primero como un proceso de divergencia bastante marcado, en el cual encontramos estas categorías, que de hecho algunas de ellas ya no están vigentes, como la del pitecantropo, por ejemplo, pero que bueno, hablan un poquito de esta diversidad que se ha conocido en términos históricos del ser humano, para que posteriormente se dé este proceso de unión, que es la parte de arriba, ¿no? De nueva cuenta es este proceso de convergencia, ¿no?
Aquí les pongo un par de fotos que siempre me parecen muy representativas. Una de ellas, la que está a la izquierda, Taylor tomando el café, comiendo y demás, con su prima. Su prima va a ser una de las principales, Claude Aragonés, va a ser una de sus principales impulsoras. Una vez que él fallece, él va a ser una de las principales encargadas, junto con la que fue su secretaria, la señorita Mortier, en darle la mayor divulgación a la obra de Taylor, ¿no? Y esta obra que está aquí a la derecha, que es con una parte de un cráneo del hombre de Pekín, ya cuando estaba ya en uno de los museos, en este caso, si no mal recuerdo, en Francia, ¿no? Ahora, ya solamente por rematar un poco, esta idea del impacto de esta cosmovisión evolutiva. Eh, ya se mencionaba desde el principio, ¿no? Papas como Pablo VI, Papa Juan Pablo II, Benedicto XVI o actualmente el Papa Francisco, han mostrado en diferentes momentos una cercanía con el pensamiento de Taylor, ¿no? Algunos más críticos, como el caso del Papa Juan Pablo, y algunos más decididos, como el caso del Papa Francisco, quien en esta última encíclica, en una de las últimas encíclicas, en la Laudato Si, se nota en diferentes momentos esa influencia fuerte y profunda del pensamiento tayloriano, ¿no? Como una manera en la cual también se le rehabilitó a Taylor dentro de la iglesia, pese a las profundas críticas que llegó a tener en su momento, ¿no? Por ejemplo, teólogos, como el caso de Henri de Lubac, otro jesuita, que también fue muy importante en la primera mitad del siglo XX, sobre todo, o algunos más contemporáneos, como el caso de Leonardo Boff, que sigue siendo un caso también particular, ¿no? Por otro personaje muy controvertido, ¿no? Que incluso pues ha tenido sus alejamientos de la doctrina oficial de la iglesia, pero que sigue siendo uno de los grandes divulgadores y defensores, a mi parecer, de las ideas de Taylor, ¿no? En diferentes libros de los que ha escrito a lo largo de su vida, Boff. Me parece que ha terminado por retomar mucho y de divulgar en buena medida esas ideas, sobre todo en el ámbito latinoamericano, ¿no? Que es donde mayormente se le suele leer a Boff, ¿no? Y bueno, ya nada más, aquí algunos ejemplos concretitos, muy específicos, algunos que ya he llegado a mencionar en alguna otra plática, de biólogos, sobre todo, que han retomado de maneras pues, diferentes, por decirlo, las ideas de Taylor, ¿no? El caso de Julian Huxley, que es quien escribe el prólogo de la primera versión en inglés del libro del fenómeno humano, que es la portada que les pongo ahí, en la que básicamente Huxley deja ver que él compartía básicamente todas las ideas que el propio Taylor está manifestando ahí, la idea de una evolución por etapas, la idea de la importancia de lo humano, la propia idea de la importancia de la evolución, etc. Huxley, dentro de sus tradiciones familiares, era un agnóstico bastante comprometido, entonces la única crítica que le podía llegar a veces a hacer en algún punto a Taylor era este movimiento hacia la defensa de, pues, obviamente, de ideas como el punto omega entendido dentro de la idea de la cristogénesis, por ejemplo, ¿no? Pero fue uno de los grandes defensores de Taylor durante muchísimos años, ¿no? Lo mismo que Teodosius Dobzhansky, otro biólogo, en este caso un genetista muy reconocido durante el siglo XX por las aportaciones que hizo, sobre todo a la síntesis evolutiva moderna. Y este libro en particular, que se traduce al español como La biología de la última preocupación, es un librito muy interesante porque más allá de la genética, Dobzhansky, que fue formado en el cristianismo ortodoxo, él era de origen ucraniano, salió de lo que ya era la Unión Soviética en su momento por cuestiones obvias de la situación que se vivió en esa época, y trabajó en Estados Unidos. Y estando en Estados Unidos, él, a expensas de ser muy conocido por su trabajo con las moscas, con las moscas de la fruta, tiene una serie de reflexiones muy interesantes sobre la importancia de la evolución desde el punto de vista tayloriano. De hecho, el último capítulo de este libro, de Biology of Ultimate Concern,
se centra en buscar explicarle a un público amplio, Dobzhansky, cómo una visión tayloriana les puede ayudar a mejorar su relación consigo mismos y con el resto de la naturaleza, sobre todo, ¿no? Es un libro bien interesante y que sobre todo dejó ver el profundo compromiso que tuvo, en este caso, Dobzhansky con las ideas de Taylor, ¿no? Otro alumno del anterior, doctor Francisco Ayala, también muy conocido por sus trabajos también en el área de genética, él cuando llegó a estudiar con Dobzhansky, él era un dominico, después de varios años se retiró de la congregación, actualmente él ya está retirado, él trabajó durante muchos años en la Universidad de California en los Estados Unidos, pero ha sido también, sobre todo en tiempos más recientes, uno de estos personajes que le ha dado bastante fuerza a la idea del diálogo entre ciencia y religión, como por ejemplo en este libro que tiene un título bastante provocador, El regalo de Darwin a la ciencia y la religión. Él retoma en muchos momentos la visión de Taylor como un ejemplo de este diálogo, de esta cercanía entre ambas formas de entender el mundo. Y de hecho, desde la década de los 60 publicó diversos escritos en torno a la importancia de las ideas de Taylor en términos evolutivos, sobre todo, ¿no? Y finalmente este ejemplo, que es el más reciente, y me parece también bien importante, porque David Sloan Wilson es actualmente es uno de los más importantes biólogos evolutivos que tenemos hoy en día. Él particularmente en los últimos años se ha enfocado en trabajar de manera bastante ardua en temas de evolución cultural, sobre todo. De hecho, él tiene desde hace varios años un instituto que se llama así, The Evolution Institute, el Instituto para la Evolución o de la Evolución, que se encarga de este tipo de trabajo. Y este libro en particular es que se llama This View of Life, Completing the Darwinian Revolution. Es muy interesante porque básicamente desde la introducción lo que deja claro Wilson es que él va a retomar el modelo evolutivo que plantea Taylor en el fenómeno humano como el modelo de lo que debería de ser el proceso evolutivo para el ser humano y sobre todo en esta idea de buscar completarlo. Wilson es bastante polémico, sobre todo entre los biólogos evolutivos, por su defensa de la religión como un nivel de selección, en un libro muy bonito que se llama La Catedral de Darwin. Entonces, no es de extrañar que de repente tiene este tipo de ideas. De hecho, si se fijan en la portada, hay una reminiscencia ahí a la idea de la convergencia, de alguna manera, con todos estos dibujos de personas que pone él ahí, de alguna manera están ejemplificando una flecha que de alguna manera al mismo tiempo sirve como un ejemplo de la convergencia, que es la idea que de alguna manera va a defender mayormente Taylor a lo largo de la obra del fenómeno humano, ¿no? Y bueno, con esto dejo de compartir pantalla. Ahí está. Esto es muy en general mi visión y la manera en la que entiendo la obra de Taylor. Y bueno, con esto cerraría para dar espacio a comentarios o preguntas que pudieran surgir. Muchas gracias a todos, a todas por su atención. Muchas gracias, Juan Manuel. Sí, aplausos. Por desgracia no puede haber el sonido simultáneo, pero bien, no sé si alguien quisiera hacer una pregunta en cuanto a la exposición o alguna otra inquietud. Mientras tanto, yo quisiera hacer un apunte, Juan Manuel, porque cuando hablabas, por ejemplo, del Papa Juan Pablo II, que fue un poco más crítico, sin embargo, me llama mucho la atención que, como bien sabes, en esa famosa carta que dirige al padre George Cohen del Observatorio Vaticano, que es un documento pues clave para comprender la
posición del magisterio contemporáneo en torno a las relaciones entre la ciencia y la religión, usa justamente la figura de la convergencia como una manera de destacar cómo deben ir unidos la ciencia y la religión, ¿no? La convergencia que existe en el mundo de la ciencia, del conocimiento científico, hacia la unidad en lo teórico, incluso, ¿no? Diríamos hoy la interdisciplinaridad emerge, ¿no? Pero en perspectiva de unidad también, no unidad homogénea, por supuesto. Y por otro lado, la convergencia que destaca el Papa en el sentido del movimiento ecuménico, ¿no? Que hay, y el diálogo interreligioso. El Papa advierte que constatamos como hecho histórico una convergencia también en el mundo de la fe y que hay que unir justamente estos dos impulsos en servicio de la humanidad y particularmente al servicio de la paz, que es lo que destaca. Entonces, pues sí hay posiciones críticas, el Monitum sigue vigente, porque pues efectivamente Teilhard no era un teólogo y menos, digamos, profesional académico. Creo que hay que verlo en otra perspectiva. Y pues sí, en algunos acentos doctrinales de él y sus seguidores, sí puso nerviosos a más de uno, y aún hoy, pues hay que aclarar y precisar muchas de las cosas que él propone, ¿no? No necesariamente son, eh, ¿cómo decir? Mm, carentes de valor, sino todo lo contrario, pero se necesita un trabajo fino y bastante experimentado para poner todas las cosas en orden, ¿no? Y aún así, creo que el Papa, bueno, hasta lo ha mencionado, es bastante abierto respecto de lo que se puede aprender y mucho del padre Teilhard de Chardin. Sí, no, nada más comentar, de acuerdo con lo que mencionas, digo, sobre todo me parece importante lo que mencionas al final, ¿no? Esta idea de que el análisis de la obra de Teilhard requiere de una finura que es a veces difícil de encontrar, ¿no? Eso es creo que parte de un problema grande que hay en torno a muchas de las críticas que se le suelen vertir, ¿no? Porque creo que luego suelen ser un poco superficiales, son un poco también este afán de caricaturizar sobre todo, ¿no? Por lo menos desde el lado de la ciencia suelen ser así, bastante poco profundas, ¿no? Incluso de gente que no necesariamente tendría por qué ser así, ¿no? Estoy pensando el caso de Stephen Jay Gould, que es conocido como uno de los grandes divulgadores de la ciencia del siglo XX, un gran paleontólogo también, etcétera, etcétera. Pero en las dos capítulos que tiene por ahí en sus libros sobre el caso de Teilhard, sobre todo con el asunto este de Piltdown, por ejemplo, híjole, siempre me ha dolido mucho ver la falta de rigor con la que terminó por hacer la crítica muy facilona, ¿no? Se fue a la idea más rápida de, o sea, el sacerdote es el que tuvo que haber tenido la culpa, ¿no? Y no todos los demás. Digo, híjole, siempre me ha parecido un poco banal eso, ¿no? Pero coincido, ¿no? O sea, hay varias cosas ahí del pensamiento de Teilhard que requieren de una profundidad y de aclaraciones, ¿no? Sobre todo ya a la distancia hay muchas cosas que habría que tener siempre claras, ¿no? En términos históricos, por ejemplo, en su momento y ahora es probable que hubiera que tener mayor finura, ¿no? En ese sentido. Es un personaje terriblemente controversial todavía, ¿no? Y seguirá siendo, como bien dices, el Monitum sigue vigente, o sea, simplemente eso. Así que Sí, sí, sin embargo, yo creo que hoy estamos en un momento donde creo que la admiración por él es más natural, ¿no? uh-huh. También la cuestión de la actitud es importante, eran otras épocas, ¿no? Hace 90 años, difíciles, ¿no? El hecho de que el mismo Henri de Lubac, uno de sus grandes pues promotores, haya sido finalmente también reconsiderado e integrado en los trabajos del Vaticano II, pues Uh-huh. hablan de una etapa nueva, ¿no? Que habría que saber recoger. Exacto. Bien, pero bueno, pues no sé si alguien más quiere hacer alguna pregunta.
por favor. Comentario. ¿Alguna inquietud? Sí. María de los Ángeles. Ángeles, adelante. Sí, estoy aquí tratando de activar la cámara. Creo que ya, a ver si me ven. Sí, ya. Ya. Hola. Doctor, bueno, son dos pequeños comentarios. El primero, efectivamente, cuando encontré la obra que le comentaba, esta del fenómeno humano, la encontré en internet. Y justo me quedé en la primera página, hasta la verdad pensé que estaba mal lo que había yo encontrado en la edición, porque empieza directamente con la advertencia. Pero bueno, solo es un comentario que sí, lo abrí y me quedé en la advertencia. Y repito, pensé que estaba mal hecho, dije, no, pues se me hace que este es un PDF que está como chafa. Y me puse a buscar si había el libro y todo, pero no, bueno, no lo encontré y me quedé con esa versión. Lo segundo que quiero comentar como algo que concluyo, una pequeña conclusión después de escucharlo, y que por cierto le agradezco mucho su conferencia. Muchas gracias. A mí en lo personal me abre horizontes interesantes, pero bueno, una de las pequeñas conclusiones a las que llego es que me parece que la clave de lectura, por lo que usted ha explicado, una de las claves de lectura para poder entrarle a este autor sería el concepto que él tiene de ciencia. Usted mencionó que no es un concepto que pudiéramos encontrar bueno, en términos generales, como se entiende la ciencia por parte de los científicos, que sería a base de demostraciones, una visión científica positivista o empirista, sino el concepto y la praxis o la práctica de Teilhard de Chardin en torno a la ciencia y el método que él maneja, bueno, pues es muy específica. Me parece que una clave para entrar a esta lectura, no solo de esta obra, sino de las demás que usted ha mencionado, sería por ahí. No sé qué le parece mi conclusión, doctor. Sí, no, muchas gracias. No, de hecho, es que ahorita estoy buscando, desde hace muchos años, básicamente yo creo que desde que empezó a publicarse la obra de Teilhard, hay siempre este tipo de libros que sirven de alguna manera de otros autores que buscan hacer la introducción al pensamiento de Teilhard, ¿no? Por ejemplo, estoy viendo por ejemplo, que tengo aquí, que es la Introducción al Pensamiento de Teilhard de Chardin, por ejemplo, ¿no? Que es un libro muchísimo más pequeño, es un librito de menos de 100 páginas, por ejemplo. O otro, por ejemplo, de Claude Queneau, uno también de los que formaba parte del comité, que es también una cosa chiquitita que buscaba también hacer como una especie de introducción, ¿no? Es que al final sí coincido en que sí hay que, cuando empiezo a leer a Teilhard, a veces sigo teniendo duda de cuál sería el primer libro que yo sugeriría a alguien que quiera leer a Teilhard de Chardin. Porque realmente son libros a veces un poco diferentes en perspectiva, en cuanto a profundidad, por ejemplo, ¿no? Yo creo que una manera de entrarle al pensamiento de Teilhard me parece que es el del medio divino. Es algo más pequeñito. No es necesariamente un libro de ciencia como tal. Se le considera como un libro más cercano a la mística, por ejemplo, ¿no? Pero me parece que ya hay varios elementos ahí que le pueden servir a uno para después poder introducirse a otro tipo de obras, ¿no? Como por ejemplo la del fenómeno humano. La del fenómeno humano sí me parece que requiere de tener una serie de antecedentes y sobre todo de una mente muy abierta, porque sí, la advertencia puede resultar hasta cierto punto dura en ese sentido, ¿no? Pero yo creo que establece esta necesidad de ver
una ciencia que está muy alejada de la propia idea de ciencia que se maneja en términos generales o se manejaba en aquella época. No es muy ortodoxo en ese sentido, al contrario, ¿no? Es la sola idea de que mediante el conocimiento científico se puede extrapolar esa información para poder, digamos, ver hacia el futuro. Ese es otro libro de Taylor que se llama El futuro del hombre. O sea, realmente él sí no tenía mucho freno en ese sentido en cuanto a la idea de ver hacia el pasado, ver el presente y ver hacia el futuro. Siempre bajo la idea de esta idea de un método que te permitía, a partir de la información, hacer como que una especie de conexiones, ¿no? Pero metodológicamente es difícil seguirlo. Si lo quiere uno hacer estrictamente desde el método más positivista posible, pues sí, obviamente va a terminar uno con un dolor de cabeza terrible y no precisamente entendiendo gran cosa. Es un método diferente, no puedo describirlo de otra manera. Y esa conjunción de lo filosófico, de lo teológico, en su muy particular punto de vista, y de lo científico, hace que sea una obra difícil de seguir. Yo creo que sí hay mucha gente que creo que lo ha leído y creo que ha terminado muy mal. Sí conozco a varios, de hecho, a varias incluso. Pero bueno, no sé si respondo a la pregunta. No, interesante, doctor. Sí, muchas gracias. Sí, creo que confirmo que el asunto para entrar con este autor, bueno, son varias líneas, pero creo que otra vez el asunto de su concepción científica marca la pauta, ¿no? Entre otras, ¿no? Sí. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. No, de qué, Gracias. Gracias, Ángeles. Lilibel, ¿tienes alguna pregunta? Por favor. Hola, muy buenos días. Hola, mire, yo tengo una duda acerca de acuerdo a usted que sabe mucho de él, usted que ha tenido ese conocimiento importante en él. ¿Usted cree que estas etapas concretas en el proceso evolutivo que habla de la cosmogénesis, biogénesis, seguimos en ese proceso? ¿O usted cómo lo nota? Ya de acuerdo, bueno, a su sabiduría, quisiera saber acerca de todo eso. Muchas gracias. Híjole, eso de la sabiduría me sonó mucho. Yo digo, sé algunas cositas y es lo que intento a veces. Híjole, según lo que yo entiendo, la idea de cómo se divide en estas etapas, por lo menos lo que se refiere a la cosmogénesis y la biogénesis, son etapas que se entienden en el pasado, ¿no? Es el origen del universo, es el origen de la vida. La idea de antropogénesis y la idea de la noogénesis, yo las entiendo en este momento como que la evolución nunca para. La evolución siempre está avanzando, el proceso es continuo. Entonces, la idea de la evolución en el ser humano es que seguimos en ese proceso. La idea de la noogénesis, esa sí he visto algunas discusiones ahí entre algunos más teilardianos que otros, sobre si estamos en ese momento o si vamos a estar en ese momento, si es un momento a futuro. Yo en lo particular, mi entender es que posiblemente lo que es el proceso de antropogénesis y de noogénesis se dan de manera paralela. ¿Por qué lo digo? Porque una de las cuestiones que termina por ser importante en la manera de entender la evolución en Taylor es precisamente que no existe una separación como tal entre la evolución biológica y la evolución cultural, por ejemplo. La evolución cultural de alguna manera es la que te lleva a la idea de la noogénesis, al desarrollo de esta capa de la mente, en ese sentido, ¿no? Entonces, en la medida en la que se da un desarrollo cultural, en la cual se está dando un desarrollo intelectual, mental, etcétera, etcétera, es que la evolución del proceso de la noogénesis se está dando al mismo tiempo que se da el de la antropogénesis, por ejemplo, ¿no? Eso a lo mejor es una interpretación muy personal, ¿no? Aun cuando quiero basarme en la propia idea que tiene Taylor de que es el propio ser humano el que retoma en sus manos el proceso evolutivo y de alguna manera lo va a promover y lo va a guiar. Entonces, estamos en ese proceso.
no es un proceso que sigue y sigue todos los días. Obviamente, la cuestión de la evolución, pues siempre hay que verla en términos de, como se suele entender, en términos de tiempo geológico. La evolución en el día a día, como la podemos ver, sobre todo los seres humanos, es un proceso que a veces cuesta mucho trabajo imaginárselo, ¿no? Los biólogos te suelen poner siempre el ejemplo de, por ejemplo, las bacterias, por ejemplo, ¿no? Las bacterias como cuando se les pone en un ambiente en el cual hay ciertos antibióticos, se da este proceso por el cual se mueren algunos y otros sobreviven, y es el proceso de supervivencia el más apto, depende, etcétera, ¿no? Es como ver la evolución en corto, o en chiquito, o algo así. Para el ser humano es más difícil la valoración, ¿no? En ocasiones, de lo que implica el tiempo geológico, pero yo creo que estamos en ese proceso, y son procesos que se dan de manera paralela. Yo por lo menos así lo entendería. Muchas gracias. No, gracias por la pregunta. Gracias. Tenemos público ahí también, más pequeño. Sí, ¿verdad? Sí, pero también, muy bien. Es parte de la antropogénesis. Exacto. ¿Alguien más tiene una última pregunta? ¿Alguna? Digo, respetando un poco los tiempos por las actividades en la universidad. Sí. ¿Alguna pregunta o comentario? No hay. Parece que no hay. Si me permites un último apunte, Juan Manuel, en esta respuesta anterior que dabas sobre el concepto de ciencia, desde luego que no es el concepto canónico de ciencia, pero creo que lo que Teilhard entendió y practicó es que la ciencia no puede ir, no puede marchar sola sin una perspectiva también de comprensión filosófica, para él también teológica, ¿verdad? Y a la vez el teólogo hoy, sobre todo, no puede deslindarse de el enfoque y perspectiva que es original, nuevo y diferente al de la teología que aporta la ciencia, ¿no? Cuando consideramos esto, creo que la lectura de Teilhard de Chardin se vuelve un poquito más amigable, digamos, ¿no? Porque él jamás va a separar las cosas, ¿no? Y hay que entender bien qué lugar ocupa cada cosa en el ámbito ontológico, epistemológico y metodológico, ¿no? Me parece. No, totalmente de acuerdo con lo que mencionas, ¿no? Creo que ese llamado como mencionas también al inicio, ¿no? Hacia la interdisciplina, hacia el diálogo disciplinar, es como que una cuestión importante ahí, ¿no? El problema suele ser cuando nos partimos siempre de esta compartimentalización de las disciplinas o de las prácticas, ¿no? Como si tienen que estar separadas o enfrentadas o algo por el estilo, cuando en realidad es más bien, creo que bien dices, ¿no? Es un llamado al diálogo en el cual reconocer lo que cada una de estas disciplinas o de estos campos puede aportar es mucho más importante que intentar entenderlo de manera separada, ¿no? Y obviamente a lo mejor en ese sentido, a lo mejor se puede llegar a pensar que Teilhard fue un adelantado a su época hasta cierto punto, ¿no? Al buscar hacer esta conjunción, este diálogo, y que obviamente pues muchísima gente no lo entendió, ¿no? A lo mejor ahora empieza a haber una mayor comprensión en ese sentido, pero creo que coincido, ¿no? Totalmente. Eso es una parte importante, el diálogo entre disciplinas en este caso. Muy bien. Pues muchísimas gracias, Juan Manuel, por la exposición y las respuestas, los comentarios, Gracias. y también a los que se conectaron hoy a esta sesión, esta conferencia. Ya les estaremos invitando a algunas otras todavía en este semestre. Muchas gracias por su presencia y atención. Nosotros nos despedimos. No digo que sigue la programación porque aquí se corta, pero nos vemos pronto. Muchas gracias por su asistencia. Muchas gracias a todas, a todos por su asistencia. Gracias. Bien.